a veces sube más gente con el correr de los minutos, pero para los que llegaron temprano, buenas noches. ¿Me Hola, están profe. escuchando? Sí, Bueno, se bueno, escucha. pues veo que sí. Bueno. Eh, Primero, antes de pasar al tema de comentarios, dudas, discusiones que quieran tener, eh, un, algo que se acaba de confirmar, aunque ya se venía, se veía venir, digamos, es que eh, la facultad decidió eh, ir para atrás con la idea de los parciales presenciales y eh, va a volver el régimen que rigió el año pasado, ¿no? El segundo cuatrimestre del año pasado con parciales virtuales y entiendo yo la necesidad, como ocurrió el segundo cuatrimestre del año pasado, de aprobar todos con 7, ¿no? Para promocionar, aunque por supuesto con la posibilidad de recuperar uno de ellos si la nota fue superior a 4 o bueno, inferior, de hecho, también. Eh, y, pero no solo para recuperar, no solo para los que les fue mal en un examen, sino también para los que aprobaron, pero sacaron menos de 7 para evitar ir al final y poder promocionar. Así que bueno, esto ya se veía venir y mucho más después de los anuncios de ayer y ahora acabo de recibir la comunicación oficial. Así que bueno, no hay exámenes parciales presenciales este cuatrimestre. Esto no altera para nada el cronograma que les mandé, así que el cronograma de los parciales sigue tal cual, pero lo vamos a instrumentar con un multiple choice virtual como hemos hecho los dos cuatrimestres del año 2020. Así que bueno, esto en cuanto al tema de exámenes y la novedad que hay sobre eso. Eh, Luego, recibí dos consultas vía el foro que me gustaría responderlas más en general y después les doy la palabra a ustedes para agregar otras cosas porque creo que son preguntas que vale la pena, no una respuesta corta, en particular la segunda, sino una un poco más larga. Una de ellas, si no recuerdo mal, era sobre, digamos, qué significa que una de las variantes o alternativas o correcciones o agregados al modelo original de Solow sea endogeneizar la tasa de ahorro. Bueno, básicamente, eh, por endogeneizar queremos, a la tasa de ahorro queremos decir hacerla dependiente de otra variable del modelo, y en este caso de los niveles de ingreso, ¿no? Es decir, el modelo de Solow básico, como está explicado en la clase, en el texto, etcétera, la tasa de ahorro es independiente de los niveles de ingreso, que quiere decir que el modelo supone que una economía tiene la misma tasa de ahorro, sea cual sea su ingreso per cápita. La intuición, sin embargo, avalada por los datos en buena medida, sugeriría que los países muy pobres la tasa de ahorro es baja. ¿Por qué los países de ahorro pobres la tasa de ahorro es baja? Bueno, muy intuitivo es la gente no tiene suficientes ingresos para ahorrar, ¿no? Lo cual no significa que luego la tasa de ahorro crezca linealmente a lo largo de la curva de ingresos, pero ciertamente podemos pensar que los niveles de tasa de ahorro de una sociedad están influidos por el nivel de ingreso medio de esa sociedad, reflejado en este caso por el ingreso per cápita. Entonces, cuando se endogeneiza la tasa de ahorro, eh, la forma de la curva de ahorro del modelo Solow cambia, ya no es una línea recta, eh, sino que puede tomar, puede tener diferentes pendientes a lo largo de su desarrollo, y en particular la intuición básica importante para nosotros es que pueden ocurrir casos de trampa de pobreza donde la sociedad ahorre tan poco que no pueda, digamos, no llegue a reponer el capital per cápita que se destruye por amortización, y por lo tanto inversión de el stock de capital nunca pueda crecer, ¿ok? Entonces, es una de las variantes de la trampa de pobreza. La tasa de ahorro es tan baja que no llegas a reponer la depreciación del stock de capital y te quedas siempre con el mismo capital per cápita y por lo tanto siempre con el mismo ingreso per cápita. Eso en relación a tasa de ahorro. Después vemos si hay más dudas sobre esto. La otra pregunta es sobre el tema de instituciones y matriz de pagos que aparece en el paper de Barran, básicamente, ¿no? Eh, Perdón, profe, sí. ¿está grabando por casualidad? Eh,
yo sigo sin ver cómo grabar no, la primera clase me apareció en el Skype la opción y ahora me dejó de aparecer, estoy aquí con las opciones y no logro hacerlo. Si alguien lo quiere hacer, si alguien lo puede hacer, bienvenido, pero yo no logro hacerlo. No, en los 3 puntitos del Skype, no sé si tengo que actualizar la aplicación o algo pasa, pero no tengo la opción de grabar. No la veo en ningún lado de la pantalla, ¿ok? Bueno, con relación a instituciones y matriz de pagos, el asunto es el siguiente. A ver, esto es un poco la terminología de teoría de los juegos, ¿no? Supongo que ustedes habrán visto Micro 2. Aunque no sé si Micro 2 a esta altura es obligatoria para dar desarrollo, pero en cualquier caso, no hace falta saber mucho teoría de los juegos, es bastante intuitivo. Imaginemos que estamos en un cierto equilibrio institucional que es negativo para la posibilidad de desarrollo de un país, ¿ok? Donde, por ejemplo, para poner una situación extrema y casi caricaturesca, pero que sirve para ilustrar el asunto, supongamos que estamos en una economía, como antes se llamaba, una economía bananera, una economía monoproductora, donde tenés una élite que controla esa monoproducción y emplea de forma una mano de obra, digamos, mayormente en condiciones informales, con salarios bajos, y a su vez esa élite controla el acceso al poder político por su la concentración de poder económico que detenta y también controla el acceso a recursos crediticios, etcétera. Entonces, si uno cree que el proceso de desarrollo es un proceso de transformación estructural de las estructuras productivas y digamos, de progresivo avance de la productividad y los niveles de ingreso de la sociedad y también de progresiva ampliación de los derechos y de la participación de la sociedad, claramente estamos en un, comillas, mal equilibrio. La sociedad esa podría estar mejor en términos de que el ingreso per cápita podría subir eventualmente si en esa sociedad existen oportunidades de inversión en otros sectores, en otras actividades, en donde los recursos podrían moverse de la monoproducción de baja productividad, trabajo informal, etcétera, a otras actividades modernas con mayores niveles de productividad, etcétera, lo cual requeriría también probablemente mejoras en el sistema de educación, en mayor acceso al crédito para otras agentes que no estén adentro de la élite, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, la élite tiene el poder económico y político. ¿Cómo salís de eso? Bueno, por supuesto, una manera de salirse eventualmente sería que haya una revolución política o que los sectores que están oprimidos se organicen políticamente y ganen elecciones, en fin. Pero la pregunta es si, aún en ese contexto tan extremo o en otros menos extremos, hay alguna posibilidad de establecer algún tipo de negociación entre ganadores y perdedores. ¿Por qué? Porque, por supuesto, si mañana esa economía se transformara en una economía diversificada productivamente, con nuevos sectores, de mayor nivel de productividad, etcétera, toda la sociedad estaría mejor, pero hay un grupo de la sociedad que estaría peor, que son los dueños de la monoproducción, por ejemplo, el plátano, los bananos. Muy bien. ¿Hay posibilidad de compensar a esos perdedores? Yo siempre pongo, cuando dábamos clase en vivo, ponía el ejemplo de, no me acuerdo si lo hice en el video, de Uber y los taxis, ¿no? Supongamos que vamos por un segundo, que Uber es superior a los taxis, ¿no? Del punto de vista no de los trabajadores, sino de los consumidores. Dejemos de hacer este supuesto, ¿no? Entonces, muy bien. Supongamos que el cambio de taxi a Uber es welfare enhancing, ¿no? Digamos, mejora el bienestar porque abarata el precio de los viajes, hay mayor disponibilidad de oferta, etcétera, y por lo tanto los consumidores, los usuarios de taxi se verían potencialmente beneficiados. Ahora, hay un grupo de gente que se vería perjudicada, que serían los tipos que hoy tienen la licencia de los taxis. ¿Es posible compensar a ese grupo perdedor? Del mismo modo, preguntar si es posible compensar al grupo que tiene dueño de la monoproducción de los plátanos. Bueno, por supuesto, sería posible potencialmente si uno piensa que la torta, digamos, ¿no?, del ingreso de la sociedad se expande tanto como para que los ganadores del cambio se comprometan a compensar a los perdedores,
a través de las rentas extras que estos ganadores obtendrían. Ahora, por supuesto que entonces se plantean varios problemas. ¿Cómo se miden esas pérdidas y costos, esas ganancias y costos potenciales? Es más fácil probablemente medir los costos que las potenciales ganancias, porque esas son más inciertas. El grupo perdedor es un grupo que ya está organizado, es conocido, se puede autoorganizar, tiene capacidad de acción conjunta. Los ganadores potenciales están probablemente dispersos, ¿ok? Y es más difícil para ellos potencialmente organizarse. Efectivamente, ahí hay entonces un problema de cuál es el esquema de incentivos viable para que esa compensación tenga lugar, cuando además existe el problema de lo que se llaman los compromisos creíbles, ¿no? Credible commitments, es decir, cómo sabes que una vez que la elite productora de bananos le pierde el monopolio de esa producción, le expropia las propiedades o lo que fuera, alguien las va a compensar con las ganancias que luego va a tener la sociedad por la reasignación de recursos, etc. Un ejemplo de esto que podríamos pensar como representativo de esta situación, con muchas salvedades y distancias, es, por ejemplo, algo que se va a ver en la segunda parte del curso, la expropiación de los terratenientes agrícolas en Corea y en Taiwán después de la Segunda Guerra Mundial. Para nada se dio por estas razones, ¿no? Esas expropiaciones fueron fundamentalmente por motivos políticos, de disputas al interior, ¿no? de las sociedades de Corea y Taiwán, pero resulta ser que cualquier literatura que lees sobre eso te dice que fueron, aunque su intención no fue de tipo desarrollista, fueron claves para evitar que esa élite, digamos, antigua bloquee el camino a la diversificación productiva, pero también fue vital esas reformas agrarias para democratizar el acceso a la propiedad y reducir los niveles de desigualdad en la riqueza y en los ingresos dentro de la sociedad, como punto de partida de los procesos de desarrollo. Allí esas élites fueron compensadas por el gobierno les dio unos bonos que a cambio de sus propiedades, y de hecho con esos bonos, al menos en Corea, podían comprar empresas industriales que habían quedado heredadas de la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es un ejemplo de compensación, ¿no? Digamos, el gobierno te dice, bueno, yo te voy a expropiar, pero no te voy a dejar, te voy a dar algo, te voy a dar bonos atados a, ¿no? Digamos, la evolución posterior de la economía, o te voy a ofrecer que si vos querés esos bonos, los cambiás por acciones y te convertís en un propietario industrial de algunas empresas que nos dejaron los japoneses y ahora tenemos que volver a poner en marcha. Ahora, ahí no hay una negociación, hay un gobierno que agarra y dice, bueno, mirá, yo te voy a sacar del medio, pero te voy a dar una compensación. Y por supuesto, el gobierno puede hacer un commitment creíble con mayor facilidad que otros grupos de la sociedad dispersos, ¿no? De la sociedad civil, que podrían ganar con transformaciones ulteriores. Entonces, bueno, digamos, son situaciones como un poco abstractas, ¿no? Estilizadas, pero lo que quieren mostrar es la dificultad es decir, quieren mostrar que puede haber un equilibrio. ¿Se acuerdan? En la primera parte, en la unidad 2, que tuvimos la clase de consulta la otra vez, había una situación parecida del juego de falla de coordinación con el modelo de Big Push, ¿no? ¿Se acuerdan que había, bueno, ciertas situaciones en las cuales una inversión solo es rentable si otras inversiones se hacen simultáneamente y hay un compromiso creíble de que esas otras inversiones se van a hacer? Bueno, esto es parecido, pero no visto del lado de los rendimientos crecientes a escala, que era esa ocasión, sino visto de la adherencia a una cierta matriz de instituciones, ¿ok? Es decir, acá el problema es que es que hay una posibilidad de transformación productiva pro desarrollo, de la emergencia de nuevos sectores más productivos, etcétera, pero el problema no son los rendimientos crecientes a escala, como en el modelo de Big Push, sino la necesidad de compensar a los perdedores de ese modelo que van a dejar, por ejemplo, de ser los dueños de todas las tierras en Honduras, por citar un caso, ¿no? Digamos, extremo y caricaturesco. Y finalmente hay un problema adicional de este juego, que es el problema de quién inicia el cambio, es decir, quiénes son el problema del free riding, ¿no? Es decir, bueno, a ver,
¿quiénes son los primeros que se le ponen enfrente a los dueños de las bananas en Honduras y les dicen, no, miren, muchachos, acá hacemos una revolución, ustedes se van en paz y establecemos alguna negociación, un esquema de compensación? Porque, por supuesto, la estructura de pagos del juego, hoy en una situación, digamos, vos hoy estás trabajando para los dueños de las plantaciones de bananas y tenés un ingreso pequeño, grande, etcétera, pero vivís. En cambio, alguien viene y te propone, vamos a hacer una revolución, y por ahora son 10 que se juntan, ¿no?, en el sótano de una casa, y tenés muchas posibilidades de no solo perder ese ingreso, sino tu libertad o tu vida, etcétera. Entonces, una vez que el cambio está en marcha, por supuesto, los jugadores sucesivos tienen más claro los pagos que pueden recibir por sumarse a ese cambio. Pero ¿quién es el primero que mueve eso? Cuando hay fuerte incentivo a que primero inicien el cambio otros, ¿no? Y vos jugar un juego de free rider. Así que bueno, básicamente esto es sobre la pregunta esta acerca de instituciones, payoffs, incentivos y equilibrios, y malos equilibrios institucionales. Estas son las dos preguntas que hicieron el foro y quería detenerme un poco en esas porque son ciertamente súper relevantes para todos los temas que estamos discutiendo y las teorías que estamos viendo. No sé si hay dudas sobre estas dos cuestiones que estoy tratando de aclarar. Empezamos por ahí. Si no las hay, seguimos con otras dudas y comentarios del resto de los participantes, si les parece bien. ¿Está claro entonces los dos temas? En particular, creo que fue Félix, ¿no?, que hizo esas preguntas. Sí, profe, yo se las hice. Muy bien. Gracias. Bueno, no. Bueno, entonces abrimos el espacio de los demás. ¿Quién quiere arrancar? En este caso, hago la breve introducción. La unidad 2 fue sobre, digamos, modelos formales en general, ¿no? De Harold Domar, Solow, crecimiento endógeno, equilibrios múltiples, etcétera. Aquí estamos en un dominio. Sí, Sabrina, ahora leí el chat, ahora voy sobre eso. Les decía, aquí esta unidad es un poco sobre los determinantes no inmediatos, sino podemos llamarlo últimos o fundamentales. Esto es, en la segunda parte de la unidad 2 uno trata de preguntarse, las variables analíticas son los determinantes directos del crecimiento, la tasa de inversión en capital humano, en capital físico, la productividad, el cambio tecnológico. Aquí nos preguntamos por los incentivos que tienen los agentes y las limitaciones que tienen los agentes para tomar decisiones sobre esos determinantes. Esto es, bueno, en el modelo de Solow uno supone que la tasa de inversión está determinada puramente por la tasa de ganancia esperada. Ok, pero resulta que acá introducimos otras cosas. Y bueno, ¿y cuál es la posibilidad de que te expropien? En el modelo de Solow no hay posibilidad de expropiación, ¿no? Por ejemplo, o las sociedades estaría mejor si hay más capital humano. ¿Y qué onda si a la élite que domina la sociedad no le interesa que haya gente educada, ¿no? O por ejemplo, el cambio tecnológico es el driver del crecimiento. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, estás en la Edad Media y predominan los gremios medievales que bloquean cualquier innovación en la industria que gobiernan? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y los canales son tres. Las instituciones, que tienen que ver mucho con lo que estuve discutiendo, ¿no? Estuve tratando de explicar de vuelta con relación a la inquietud anterior, pero también la historia y cómo existe lo que nosotros llamamos path dependence, ¿no? Es decir, los hechos del pasado, pero en un sentido trivial, que lo que pasa hoy depende del pasado, ¿no? Pues eso es una trivialidad, sino que hechos que ocurrieron en un pasado más o menos distante, siguen teniendo repercusiones en el largo plazo por canales que no son los directos, ¿no? Del hecho en sí, por ejemplo, la muerte de los colonos en África, sino sobre sus repercusiones en áreas, por ejemplo, como el diseño institucional.
Y la otra es la geografía, ¿no? Pero no tanto la geografía física, que también discutimos un poco, pero sino también fundamentalmente la geografía en el sentido, ¿no?, de interacciones entre las regiones, porque la geografía, lo que la geografía nos permite entender es que los procesos de desarrollo no se desarrollan, no valga la redundancia, en naciones que cada una va sola, ¿no? Digamos, ¿no? De algún modo, si hay una analogía deportiva, ¿no? El camino al desarrollo no es una maratón donde cada corredor va, digamos, por su andarivel o por su, ¿no? Una maratón no hay andariveles, digamos, una carrera de 5.000 metros donde cada corredor va por su andarivel solito y no perturba a los demás, aunque pueda tener estrategias, en fin, pero digamos, básicamente es un juego de cada uno solito, sino que esto más bien no sé, es un deporte en donde hay una competencia entre muchos equipos que tienen que ganarles unos a otros o tienen que cooperar unos con otros, en fin. Es decir, la idea, de algún modo lo de la geografía nos permite introducir la dimensión global del desarrollo, ¿no? Que después, por la vía de los intercambios de factores, ideas, etcétera, entre naciones. Entonces, bueno, voy a las preguntas, ¿no? Acá dice, explica otra vez la trampa de pobreza. Bueno, no sé si te referís a lo de la tasa de ahorro o en general el problema de trampa de pobreza. La idea general de trampa de pobreza es básicamente discutir contra los modelos de estado estacionario. En los modelos de estado estacionario vos podés llegar a ser más rico o más pobre, dependiendo de tus parámetros iniciales, ¿ok? Es decir, dependiendo de tu tasa de ahorro, tu tasa de crecimiento de la población y en las versiones de solo ampliada de tu acumulación de capital humano, vos podés, en el largo plazo, vos vas a tener un techo de ingreso per cápita que puede ser más bajo o más alto según esos parámetros, pero vos siempre vas a llegar a ese techo, ¿no? Con suficiente tiempo, a mayor o menor velocidad, según cuán lejos estés de tu estado estacionario, etc. En los modelos de trampa de pobreza, en general en los modelos de equilibrio múltiple, te puedes quedar en algún lugar en el medio. Es decir, puede haber un ingreso de estado estacionario al final del camino, pero puede ser que vos te quedes en algún lugar en el medio, ¿no? En alguna trampa en el medio, porque hay algún equilibrio estable antes del equilibrio de estado estacionario. En el modelo de equilibrio de estado estacionario hay un único equilibrio estable, en cambio en los modelos de equilibrio múltiple hay dos o más equilibrios estables. Y entonces, por ejemplo, un equilibrio estable, a ver, para volver a esto, dado que está la pregunta, les voy a compartir el PowerPoint para que lo veamos gráficamente. En los modelos de trampa de pobreza, vos tenés equilibrios estables que te impiden llegar al estado estacionario, que es tu tope de ingreso, y en ese sentido los países pueden quedar atrapados, ¿no?, en las trampas de pobreza, o a veces también se habla de trampas de ingreso medio, ¿no? La idea de trampas de ingreso medio es tiene menos consenso de que existan trampas de ingreso medio, pero también está la posibilidad de pensarlo así, ¿no? Digamos que también no necesariamente. La idea es que puede haber países que no quedan atrapados como un país africano, una trampa de muy bajo nivel de ingreso, sino que pueden quedar atrapados en niveles de ingreso medio. Voy a presentar les voy a presentar, a ver si logro un segundo. Por algún motivo no veo el PowerPoint y veo el PDF, pero el PDF igual va a servir. ¿Están viendo ahí? No. ¿No? Va, por lo menos yo no lo veo. Ok. No, yo tampoco. ¿Ahora? No, tampoco. Ops.
Un segundo. ¿Ahora? Ahora sí, Bueno, Ok. Esta es una Sí. trampa de pobreza, en base a endogeneizar la tasa de ahorro, lo que explicaba con la primera pregunta. Si ustedes miran, ahí hay dos equilibrios estables. El equilibrio estable de alto nivel es nuestro familiar estado estacionario, en donde se supone que van a llegar todos los países según el modelo básico de Solow, ¿ok? Ahora, fíjense que más cerca del origen hay otro equilibrio estable, que ahí se está llamado como K-Low, ¿no? En donde hay un muy bajo nivel de capital per cápita y por lo tanto ingreso per cápita. ¿Por qué pasa eso? Ustedes fíjense que la tasa de la curva de ahorro ahora tiene inicialmente hay la posibilidad de que el nivel de ahorro supere la depreciación de capital. No, perdón, estoy mirando mal, con razón. Aquí, perdón. El otro es sobre el crecimiento de la población. Este es el de tasa de ahorro. Acá está el K-Low. Fíjense que que la curva de ahorro al comienzo es plana. Quiere decir que estamos suponiendo que hay una tasa de ahorro mínima que tiene cualquier sociedad, ¿no? Aún por más pobre que sea, ¿ok? Ven que hay un primer tramo plano y luego la tasa de ahorro empieza a tomar la curva de ahorro empieza a tomar una pendiente positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un nivel mínimo de ahorro que cualquier sociedad, aún más pobre que sea, siempre tiene. Cuando al principio esa tasa de ahorro potencialmente logra generar cierto crecimiento mínimo, ¿no? En tanto que en la tramo inicial el nivel de ahorro nuevo supera la depreciación de capital. Se dan cuenta que la curva de la tasa de ahorro está por arriba de la recta de depreciación, ¿no? Entonces, en ese tramo inicial, la sociedad ahorra más de lo necesario para reponer el capital que se deprecia y el capital per cápita puede subir un poquito. Pero, ¿qué pasa una vez que pasás el K-Low hacia la derecha? La tasa de ahorro sigue siendo muy baja, sigue siendo la mínima que, como digo, existe en cualquier sociedad, aún por más pobre que sea, pero ahí ya el ahorro, la tasa de ahorro quedó por debajo de la tasa de depreciación y la sociedad está destruyendo capital, ¿ok? El stock de capital no llega a ser repuesto por el nuevo ahorro y la nueva inversión y vos volvés hacia el K-Low. Entonces te quedás ahí circulando en el K-Low para siempre, salvo que pase algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría pasar? Que alguien que venga al Banco Mundial y te diga, toma, te regalo $1.000 millones y entonces te doy un shock de ahorro que te permite salir de esa trampa, ¿se entiende? Y te moves, si ese shock te permite acumular capital hasta pasar lo que ahí aparece como K-Mid, ¿no? En donde la tasa de ahorro endógena ya es suficiente para reponer el capital depreciado y más, entonces, digamos, si vos logras que alguien te preste el dinero, te regale el dinero para acumular capital, de modo de pasar del K-Low a K-Mid, y ya entonces la economía empieza a recorrer su sendero hacia el crecimiento, hacia el estado estacionario solita. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es eso? Necesitas un gran plan de ayuda externa, por ejemplo, o, bueno, alguna otra solución, pero, digamos, potencialmente esa sería una, ¿no? También podrías intentar reducir la tasa de crecimiento de la población, por ejemplo, pero eso ya es bueno, en fin, no es tan simple. Entonces, bueno, una justificación de ayuda externa también es esta, ¿no? Digamos, bueno, pero no al sentido, ¿se acuerdan como en Harold Tomar, en donde vos siempre necesitabas, había una brecha, ¿no? Ahorro interno, ahorro externo. Acá no es un problema de brecha, acá es un problema de que necesitas un push para irte de K-Low a K-Mid y que la sociedad logre acumular suficiente capital como para llegar a un nivel de ingreso tal que la tasa de ahorro empiece a ser tan alta que permita reponer el capital depreciado y iniciar un proceso de crecimiento, digamos, sostenido. ¿Se entiende? Profe, ¿puedo hacer una pregunta directamente a esto que acaba de explicar? Sí, claro.
Mi consulta es si consideramos, digamos, el desarrollo tecnológico que podría ir existiendo a lo largo del tiempo, no sé si está incluido cuando pensamos en este equilibrio K-Low, pero no podría alterar el tiempo por el cual se está depreciando y eso generarte un salto. Yo tal vez lo estoy pensando erróneamente. A ver, dale, volver, ¿Por qué? repetime la Porque, por pregunta. ejemplo, lo que pienso, por ejemplo, es tal vez es una economía que está estancada, pero llega Sí. un desarrollo tecnológico. Sí. Por ejemplo, dejas de usar carbón y empezás a usar gas, por lo Sí. tanto las máquinas de energía no se te deprecian tan rápido como antes y, digamos, tal vez dejas de destruir capital. Más que todo en grandes industrias como acero, electricidad y ese tipo de cuestiones. Tal vez lo estoy forzando, por eso lo consulto, pero justo como usted lo explicó. No, a ver, podríamos pensar, están viendo, ¿no? El gráfico. Sí, se ve correctamente. Sí, se ve. Miren, ahí podemos ver esto. Fíjense que ahí arriba vos tenés la tasa, ¿no? La acumulación de capital, ¿no? La función. Y en algún otro lado tenés, que no está en el gráfico, tenés la frontera de producción, ¿no? Si vos lograras tener un shock tecnológico de modo tal que la frontera de producción se te mueva para arriba y el país pueda recibir ese shock, ¿no? de productividad, la curva de ahorro también se desplazaría para arriba y probablemente sería otra manera de resolver lo que vos estás diciendo, ¿no? Si te entiendo bien, es como que el país recibiría un préstamo de tecnología que haría que con el mismo nivel de capital su nivel de ingreso fuera superior porque se movió la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Es decir, el capital se hizo más productivo y vos te movés para arriba y pasás y superás la trampa de pobreza. Sí, eventualmente podría ser un shock tecnológico. El asunto es que para que eso ocurra, por supuesto después pueden venir otros problemas que examinamos no con este modelo, sino con otros, tipo, bueno, si hay problemas de escala o de skills, etcétera, ¿no? Pero si en un mundo sin ninguna limitación a la transferencia de tecnología, ¿no? En donde las tecnologías son bienes públicos y no hay restricciones a su uso por temas de rendimientos a escala o lo que fuera, quizás podría efectivamente un shock tecnológico moverte hacia arriba, ¿no? Es decir, con el mismo capital per cápita tendrías un mayor nivel de ingreso per cápita y dada la tasa de ahorro, el ahorro total subiría, ¿no? Aunque la tasa o incluso si el ingreso per cápita subiera, quizás ya la tasa de ahorro dejaría de ser la mínima que supone el modelo y te irías a algún otro lado. Habría que ver cómo se grafica ese shock, pero intuitivamente no es imposible lo que decís, si te entendí bien lo que estabas preguntando, ¿no? Claro, y en este modelo no existen las restricciones a la tecnología. No, acá no. En este modelo puramente Entonces, todos los países están en la misma frontera tecnológica, tal cual. Claro. Sí. Después, obviamente, o por ejemplo, un estudio en economía internacional que normalmente no se desarrolla esto en todos los países y que los países desarrollados van a desarrollar primero que el resto. Entonces, posiblemente un país africano no está haciendo el salto tecnológico, pero bueno, en un mundo como plantea este sistema, donde todos adquirimos la tecnología al mismo tiempo, esto te podría salvar de la trampa de pobreza, si es Correcto. que pasa. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, perdón por la pregunta, no quiero interrumpir más. No, ¿por qué? Al contrario, para eso estamos, para hacer todas las preguntas que quieran. ¿Se quedó? ¿Te interpreté bien? ¿Está ok? Sí, era eso porque digo, justo yo trabajo en el sector energético y ha pasado en momentos de la historia que alguien descubre algo casi por accidente y de repente la frontera de producción se mueve de golpe Sí. brutalmente. Claro. Está perfecto. Incluso, por supuesto, este modelo supone que, digamos, de algún modo que la única fuente de precisión del capital es el paso de los años, ¿no? Ahora, por supuesto,
ahí sí saldríamos de este modelo. Lo que vos estás planteando es que de repente el capital se te puede hacer obsoleto no porque pasó el tiempo, sino porque se hizo obsoleta la tecnología y no lo usas más, ¿no? Entonces no importa que capaz que pusiste una planta de carbón ayer, pero ya está, la cerraste, por más que en este modelo hubiera durado 20 años o 100, ¿no? Según se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Que como que acá la obsolescencia del capital es puramente de antigüedad y por eso es una constante, ¿no? Mientras que en un modelo más realista vos podrías tener shocks tecnológicos que hagan que todo el capital que tenés sea obsoleto por más viejo, por más joven que sea, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Bueno, acá Santiago pregunta la cuestión de urbanización y crecimiento. Sí, a ver. Nosotros no... la literatura sobre geografía económica que vemos en el curso, que viene de autores como Krugman, Venables, etcétera, Henderson, que ustedes tienen para leer, es una literatura que intenta explicar por qué hay patrones de concentración de actividad productiva a nivel, digamos, geográfico. Y entonces tanto puede intentar explicar por qué hay esto a nivel de ciudades, de regiones, es decir, este enfoque se podría aplicar por qué existe Buenos Aires y de repente emerge Pilar, o por qué el norte de Italia es más rico que el sur de Italia, o por qué Corea es más rica que Camboya, ¿no? Digamos, o sea, tiene diferentes niveles de aplicación. Y el juego es fuerzas centrípetas, fuerzas centrífugas, ¿no? A nosotros nos interesa el problema de la urbanización per se, porque no estamos trabajando a ese nivel, aunque también hay un nivel de desarrollo económico urbano, ¿no? Digamos, si ustedes googlean Economic Development, de repente por ahí van a entrar a un curso que te habla de desarrollo urbano, porque bueno, ese es el Local Economic Development, ¿no? Pero aún así, las ciudades ciertamente juegan un rol central en los procesos de desarrollo económico a nivel nacional y más macro. Entonces, no es tanto el problema de digamos, no lo miremos solo con el problema de urbanización, sino el problema más general de concentración. ¿Qué tenés vos? Decir, bueno, a ver, si queremos explicar por qué estamos todos apiñados en Buenos Aires, cuando la Argentina es un país tan grande y tiene lugares tan hermosos, por otro lado, gracias a Dios, lo mejor que tiene la Argentina sin duda son esa cantidad de lugares que hay para ir a ver, y porque estamos todos apiñados acá, ¿no? Entonces, bueno, te daría una serie de razones por las cuales no está bueno estar apiñado acá, y que son las fuerzas centrífugas, ¿no? Que menciona la teoría. Hay costos de congestión, ¿no? Hay costos de congestión y esos costos de congestión tienen que ver con el tiempo que te toma viajar, etcétera. Hay externalidades negativas, por ejemplo, hay contaminación. La ciudad de Buenos Aires no es una ciudad tan contaminada del aire realmente. Hay lugares mucho peores como Pekín, Santiago de Chile o México, pero en cualquier caso seguramente el aire está más limpio en Balcarce. Y también podríamos agregar el costo de la tierra, ¿no? Digamos, obviamente, si cualquiera de nosotros o sus padres, ¿no? Digamos, o fuera, va y vende su propiedad acá y compra algo no sé, en Chivilcoy, bueno, va a vivir en el doble de metros mínimamente, ¿no? Lo mismo pasa si yo tengo una oficina, etcétera, o voy a comprar un metro cuadrado para poner un comercio. Entonces hay fuerzas que te moverían a irte a desconcentrar, ¿no? Alcanzado cierto nivel en donde se encarece mucho la renta del suelo, hay congestión, hay externalidades negativas, etcétera. Y agregamos a nivel nación la idea de los factores inmóviles, ¿no? Es decir, por ejemplo, bueno, ¿dónde empezaron a hacer minería las empresas australianas? En Australia. Ahora, una vez que en Australia se acabaron las fuentes de explotación minera fáciles o accesibles,
o rentables. O la sociedad empezó a decir, no, acá minería no, porque no me gusta y ya soy rico y anda a hacer minería a otro lado, y las empresas mineras se tienen que ir a buscar el cobre, el oro a otros lados, ¿no? Los recursos naturales son inmóviles. Valdría en parte también si uno piensa que necesita factores, mano de obra masiva, porque la mano de obra puede moverse, pero no de manera masiva, ¿no? Digamos. Mañana quiero poner una fábrica, necesito 10.000 trabajadores, no voy a ir a Uruguay, voy a ir a la India o a China, ¿no? Fíjese que en términos urbanos también puede aplicarse esto el factor inmóvil. Yo acá estoy mirando mi ventana y veo el cielo, veo otros edificios, pero si yo quiero ver el mar, me tengo que ir a algún lugar, ¿no? Acá no lo voy a ver, el factor mar está inmóvil. Ahora, ¿por qué estamos todos apiñados acá pese a todas esas aparentes desventajas? Bueno, porque también hay fuerzas centrípetas, fuerzas de aglomeración. ¿Y qué son? Y que, por ejemplo, es más fácil conseguir trabajo como profesor universitario acá que en Olavarría, ¿no? Y también es más fácil crear lo mismo para casi cualquier profesión que uno crea, porque aquí hay un mercado más grande, hay más gente, hay más demanda, etcétera. Y por supuesto, y además hay más posibilidades de interactuar con otras personas, lo que la teoría, el marco básico de geografía económica llama los knowledge spillovers, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué están todos los programadores en el Silicon Valley, en Estados Unidos? Bueno, porque también es una usina de difusión de conocimiento, la gente se junta en los bares, en los cafés, en los congresos, etcétera, se arman reuniones, y circula el conocimiento. Del mismo modo, si ustedes, a mí me gusta mucho el vino, y no es que en Mendoza solamente hay uvas, todo el mundo te habla de vino, estás ahí y todos saben, y todos por ahí saben o no saben, no importa, pero todos te sentás ahí 2 horas en un bar y si te pones a escuchar vas a empezar a aprender cosas porque te van a decir tal está experimentando con tal cosa, tal compró tales barricas y etcétera, y todo el conocimiento circula y entonces eso también es una fuerza de aglomeración junto con las fuerzas que tienen que ver con los rendimientos a escala, ¿no? Es decir, tenés mercados más grandes y por lo tanto cualquier actividad que requiere escala se produce este efecto, ¿no? de aglomeración, y también por la posibilidad de facilitar los encadenamientos, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, no sé, está bien, los bienes se pueden mover, pero resulta que si las fábricas de autos están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los autopartistas también están cerca de ahí, ¿no? No están en Jujuy. Por más que capaz que en Jujuy el costo de la mano de obra es más barata, etcétera, pero resulta que estás lejos de los tipos a los cuales les querés vender. Y se producen estos fenómenos de retroalimentación, es decir, uno pensaría, todos los programadores van al Silicon Valley y de repente dejan de encontrar trabajo, pero no ocurre eso, porque todas las empresas van al Silicon Valley también porque saben que ahí van a encontrar programadores, además de toda esta cuestión de la difusión de conocimiento, etcétera. Entonces se retroalimenta ese proceso, ¿no? Es decir, yo creo que si soy programador tengo más posibilidad de conseguir un trabajo si voy al Silicon Valley que si me quedo en Iowa, y si yo soy una empresa de software que nace en Iowa, me voy a poner una filial en el Silicon Valley porque tengo más chance de conseguir programadores. Ese tipo de efectos de retroalimentación son los que explican por qué hay aglomeración. Ahora, eso, por supuesto, como vos decís ahí, Santiago, hasta cierto punto. Evidentemente llega un momento donde empieza a aparecer, donde las fuerzas centrífugas eventualmente se hacen más fuertes que las centrípetas. Por ejemplo, porque no hay la renta urbana en el Silicon Valley se hizo tan cara que la gente, los programadores dicen, no, por ahí gano menos plata si me quedo en Arkansas, pero pago la cuarta parte de alquiler, listo. Entonces, o cualquier otro tipo de razón. Y por supuesto, lo que puede disrumpir ese proceso de aglomeración es la emergencia de otros centros, ¿no? Potenciales donde, por ejemplo, haya otros pools de mano de obra para explotar, con las calificaciones requeridas, o porque bajen los costos de transporte, etcétera. Pensemos esto, hoy estamos viendo un experimento natural sobre eso. ¿Qué pasa con el COVID? Ustedes, no sé, leen, no sé, los diarios, creo que ya, los diarios los leemos los dinosaurios, pero no importa cómo se informen.
está en discusión qué va a pasar con las ciudades. Capaz que no es que van a desaparecer las ciudades, pero hay ya un movimiento bastante consolidado de gente que dice, resulta que yo trabajaba en Wall Street y tenía que ir todos los días al trabajo, tener un departamento en Manhattan, que es el lugar más claro del planeta, estar ahí atestado, etcétera, y resulta que ahora puedo teletrabajar, me mudo a 100 kilómetros, pago la mitad por el metro cuadrado, no me como toda la congestión en Nueva York y tengo el mismo trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que la distancia se desapareció. Ese señor, si tenía que ir a la oficina todos los días, nunca hubiera podido conseguir su trabajo porque no iba a hacerse recorrerse 100 kilómetros por día para llegar a la oficina. Ahora, el día en que puede hacer su trabajo desde la casa y la distancia pasó a ser cero, el costo de transporte pasó a ser cero, el señor se deslocaliza, ¿ok? Entonces, el juego es un juego de fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas, lo que convoca la aglomeración y lo que la expulsa, y los factores mediadores que tienen que ver con costo y disponibilidad de factores en lugares que no son los lugares de concentración y con costos de transporte. De todos modos, por supuesto, algunas de esas tendencias ya existían. O sea, hoy el centro porteño parece vacío. Y hay gente que dice que nunca más va a recuperarse, no lo sabemos, quizás se recupere parcialmente, etcétera. En todo caso, ya las empresas se estaban moviendo de ahí. Entonces, ¿cuáles son los límites? Sí, capaz que, no, de vuelta, los trabajadores, capaz, sí, llegaba más rápido si la empresa ponía sus oficinas en San Isidro que en el centro, el costo del alquiler era más barato en San Isidro que en el centro, no hay piquetes, no hay marchas en San Isidro, y entonces, bueno, te desconcentrás. Llega, los costos de congestión se hacen tan grandes, o los costos del real estate se hacen tan grandes, que le pones un límite a que estemos todos atestados en Puerto Madero. ¿Se entiende, Santiago? ¿Era esta tu pregunta? Sí, sí, perfecto. ¿Puedo agregar una consulta más en relación a esto? Sí, entiendo claro. que la cuestión aplica en particular para los últimos tiempos, pero en particular me gustaría consultar si esto asimismo aplicaba en la correlación que se hizo con la urbanización en el 1500 y el crecimiento. Porque entiendo que ahí operan, o sea, esos factores que vos me explicaste son los que explican Krugman, que son como estudios más recientes, pero ¿cómo explicaría cuando se estudia la urbanización en la colonización y el crecimiento? La urbanización, me perdí la última parte. ¿Cómo se explica? Lo último que dijiste, ¿me lo puedes repetir? Que te perdí la voz. El gráfico de urbanización en el 1500 y crecimiento, la correlación, ¿cómo se explica desde esa época? O sea, el impacto en el crecimiento de esta urbanización, ¿cómo se explica? Bueno, vos decís si la teoría de Krugman y compañía se aplica a ese caso. Esa es tu pregunta. Sí, más o menos así. Entiendo que Sí. no linealmente, que debería tener otra explicación que no me queda clara. Bueno, yo no soy... En una encarnación previa, en vidas pasadas, yo dicté durante muchos años sistemas económicos comparados, y una de las cosas que veíamos era la emergencia del capitalismo, ¿no? Y que justamente tiene que ver mucho con la urbanización en el 1500, ¿no? Digamos, la emergencia o el crecimiento de las ciudades. Yo creo que ahí, que bueno, ya me olvidé de casi todos esos debates, pero digamos que mi respuesta tentativa es que parte de los mecanismos krugmanianos se aplican, pero estás en un momento de cambio de época, de cambio de régimen, en donde ocurren otros factores. Es decir, la expansión de las ciudades refleja, por un lado, cuestiones políticas, ¿no? Porque empieza a cambiar el balance, ¿no?, entre el poder de los señores feudales tradicional y el poder de nuevas clases ascendentes, por ejemplo, los comerciantes ricos, y en las ciudades no aplican las restricciones feudales en general, y entonces, digamos, empieza a florecer una nueva clase adinerada
que su centro de interés está no en el campo, sino en la ciudad, porque está asociada al comercio, a la banca, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también el mismo proceso probablemente de recentralización del poder político hace que en muchas ciudades, por supuesto, también en las capitales, por lo menos la figura de los reyes se hace más importante, empieza el absolutismo y por lo tanto esas ciudades empiezan a ser centro de poder político, no tanto como en la época feudal, que estaba el poder político más fragmentado digamos por la propia condición de organización institucional del régimen, y también por supuesto porque originalmente, digamos, si bien, al menos en Inglaterra, la industria moderna nace incluso más en el campo que en la ciudad, pero seguro no solo en la ciudad, sino también en el campo, la creciente expansión de la manufactura es inicialmente más urbana que agrícola, y por lo tanto toda la parte de la manufactura naciente que se localiza en las urbes, por supuesto empieza no solo a generar negocios e ingresos, sino también una atracción hacia la población rural que empieza a moverse a las ciudades, porque empieza a haber más oportunidades de negocio. O sea que quizás el kick-off de ese proceso no es krugmaniano, ¿no? No es que empezaron a emerger las ciudades, o las ciudades se hicieron poderosas a partir de algún momento, ¿no? del siglo XV, XVI, etcétera, por este juego de fuerzas centrífugas centrípetas, sino por otras cuestiones que tienen que ver más con la decadencia del feudalismo, la emergencia del absolutismo, la emergencia de nuevas clases dominantes o adineradas, la emergencia de la manufactura moderna, pero una vez que eso se pone en juego, las ciudades siguen creciendo, ahí sí los factores krugmanianos empiezan a aplicar, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, una vez que por un evento externo el proceso de urbanización toma ritmo, la dinámica de las fuerzas de aglomeración empiezan a reforzarlo. Y por eso es que no tenés, en Inglaterra no es que hay 150 ciudades más o menos iguales, sino que tenés Londres, Manchester, Liverpool, etcétera. ¿Está bien? No sé si esa era la pregunta, Santiago. Clarísimo quedó. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Acá tengo una de Sabrina por el chat. Me dice si puede explicar más detalles sobre costos de transacción con referencia a las instituciones. Bueno, no sé si deberían, si hicieron micro o organización industrial, saber tener la idea de costos de transacción, pero yo sé que, porque también, aunque hace mucho tiempo fui alumno, las cosas se olvidan, ¿no? O quizás hay cursos en donde por alguna razón nadie les explica qué es un costo de transacción. Así que empecemos por ahí, ¿no? Digamos, los costos de transacción son los costos de usar el mercado, en un sentido muy básico, y los costos de, digamos, en general los costos de negociar, ¿no? Si uno los explica en un sentido más amplio. ¿Y cuáles son los costos de negociar? Los costos de negociar básicamente son tres, o devienen de tres fuentes en la teoría básica que estableció primero Ronald Coase y luego Oliver Williamson. Incertidumbre. En cualquier negociación hay incertidumbre sobre los resultados futuros. Imaginemos, ¿no? Que hoy, no sé, en diciembre, en febrero de 2020 te compraste un viaje de egresados a Bariloche para julio. Bueno, incertidumbre, apareció, ¿no? Un evento inesperado que no estaba en el contrato. El contrato podía tener cláusulas de, ¿no? Antiimprevistos, pero no que alguien dijera, no, hay una pandemia y nadie se puede mover de la casa. Incertidumbre. Segundo, digamos, la idea de oportunismo, ¿no? Ante la emergencia de un imprevisto, cada una de las partes de esa negociación puede intentar tomar ventaja, ¿ok? Para sí, y decirle, miren, ¿no? Digamos, la empresa de turismo puede decirte, no, ¿sabes qué? No es mi responsabilidad, jodete, ¿no? No viajás y chau, y haceme un juicio si no te gusta. Entonces, puede haber oportunismo, las partes pueden intentar aprovechar
ese hecho imprevisto que proviene del hecho que hay incertidumbre o racionalidad limitada para sacar provecho ante esa eventualidad. Y luego tenés el hecho, lo que se llama especificidad de activos, ¿no? Que tiene que ver con que uno en una negociación puede invertir en activos altamente específicos, que solo tienen valor si en esa transacción. Imaginémonos, por ejemplo, que el gobierno argentino, antes alguien habló, alguno de los compañeros habló de energía, el gobierno argentino dice, muchachos, en 20 años se acaba la energía fósil en Argentina, vamos a ir todos a los renovables, ¿no? Entonces empieza a firmar contratos y te da incentivos para que vos inviertas en generación eólica, solar, etcétera. Ahora, dentro de 3 años hay una elección y el nuevo gobierno te dice, ¿renovables? No, acá vamos con vaca muerta. Listo. ¿Sabes qué? Anulamos los contratos, chao. Y vos invertiste en un parque eólico. El parque eólico es un activo altamente específico, solo sirve para hacer energía eólica. Y si nadie te la compra, no la puedes usar para después hacer un parripollo o poner una cancha de pádel, ¿se entiende? Entonces, en presencia de incertidumbre, racionalidad limitada y oportunismo, vos tendés a subinvertir, particularmente en activos específicos, que están en activos donde si la negociación fracasa, su valor se hace cero o cercano a cero. Entonces, acá, en general, cuando hay cualquier negociación, una negociación que puede ser tanto para una cuestión específica, me voy a comprar un auto, como una cuestión mucho más grande, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de negociaciones en torno al cambio institucional, emergen estos factores que dificultan la negociación, que establecen costos, porque reaparecen estos mismos problemas, ¿no? Entonces vos tenés costos de diseñar contratos que sean lo más abarcativos posibles, aun cuando sabes que siempre son incompletos, y de contemplar la posibilidad de que haya oportunismo, ¿no? De los actores, si surgen imprevistos. Vos tenés el problema de diseñar los contratos, el problema y luego el problema de hacer un enforcement de esos contratos, hacer un seguimiento y un enforcement de esos contratos. Entonces, el problema de la negociación, que se aplica tradicionalmente en la organización industrial a explicar por qué, básicamente, digamos, la primera aplicación de costos de transacciones en organización industrial es explicar por qué hay integración vertical, porque una empresa puede decir, ¿sabes qué? Como no puedo confiar en que los autopartistas esto de porquería me van a entregar los motores, yo hago los motores para mis autos y chao, me olvido de todo esto. Pero este mismo tipo de framework conceptual se puede aplicar al problema de la negociación institucional, lo que hablábamos antes, ¿no? Del cambio institucional. Si el cambio institucional implica algún tipo de bargaining, de negociación entre ganadores y perdedores, emergen los costos de transacción porque tenés que hacer algún tipo de acuerdo, ¿no? Y esos acuerdos pueden ser difíciles de diseñar y difíciles de monitorear si las partes cumplen con lo que se espera de ellos y también difíciles de tener un enforcement efectivo, digamos. ¿Se entiende, Sabrina? ¿Me están escuchando, no? Porque no sé Sí, profe, se escucha. si la persona que preguntó, Sí, Sabrina, escucha. por el chat está... Sí, ahí es lo que le estaba respondió preguntando. Sabrina. Ah, no. A ver ahora, no, porque me estaba... De repente es como que me desaparece, que el chat... Bueno, ok. ¿Más preguntas? Igual no veo la respuesta de ella, me está pasando algo raro con el chat. Pero bueno, mientras tanto sigamos. Cuando en algún momento me va a aparecer la respuesta. ¿Más preguntas? ¿Comentarios, dudas? Una pregunta Críticas. de No sé, la- para los que llegaron, para las y los que llegaron tarde, mensaje breve, los exámenes van a ser virtuales porque ante la facultad decidió, vista la situación, así que después le voy a mandar un mensaje por el foro para reafirmar esto. Las fechas de los exámenes previstas son las mismas, pero va a ser todo virtual.
Esto para los que no habían llegado cuando anuncié esto al principio. Dale, no sé quién estaba hablando, perdón. Te escucho. No, yo tengo una duda cuando es la parte de historia e instituciones. Sí, Está medio relacionado, ¿no? Todo lo que por es. supuesto. Sí. O sea, pero en la parte de historia, ¿cuál sería la diferencia entre, no sé, lo que estudia Acemoglu de las instituciones, que tiene una parte histórica, y otro caso de un evento histórico? Porque los ejemplos que da en el texto también están medio relacionados con instituciones. Bueno, es muy buena la pregunta. El paper que usted tiene para leer es de Nathan Noon y él, por supuesto, ahí revisa de vuelta algunas de las mismas cosas que aparece en el paper de Bardán, ¿no? Acemoglu, Engelman y Sokolov, etcétera. Fíjate que esa literatura habla de instituciones, pero habla de instituciones de los colonizadores, ¿no? ¿Ok? O de los impactos de la colonización sobre las instituciones. Hay, en NUM, por otro lado, otra discusión sobre instituciones domésticas. Es decir, que el foco de la literatura tipo Laporta o Acemoglu o Engelman y Sokolov, con sus distintas variantes, es los colonizadores vienen y eso tiene un cierto impacto sobre los países colonizados, ¿está bien? Sobre las instituciones de los países colonizados y esos impactos son persistentes en el tiempo y por lo tanto se transmiten a través de la historia, ¿no? Pero también NUM recoge casos de impactos de largo plazo, de instituciones puramente domésticas, por ejemplo, distintas formas de colección de impuestos en la India, si mal no recuerdo, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, por un lado, hay una literatura sobre impacto de la colección sobre instituciones y otra sobre instituciones domésticas, aunque ambas, ¿no? De vuelta entran dentro del tema historia, ¿no? Como me decís. Luego hay, en NUM, sin embargo, hay otros canales. Por ejemplo, está el canal de los eventos históricos, ¿no? Es decir, el ejemplo ahí que él pone es el de la separación de Tasmania del resto de Australia, ¿no? Espero que haya salido el paper, ¿no? En algunos de los cambios, ¿no? Digamos, climáticos sobre las sucesivas eras geológicas del planeta, en algún momento se elevó el nivel del mar y Tasmania y Australia, que eran una misma territorio, quedaron separadas por la elevación del nivel de las aguas. Y entonces ahí, aparentemente, la historia o la arqueología han concluido que cuando llegó la colonización europea, el nivel de desarrollo de la sociedad tasmana, no sé si se llama Tasmania, no sé, bueno, no sé, el gentilicio, pero de Tasmania era menor que el de Australia cuando habían partido miles de años atrás en situaciones parecidas, ¿no? Y la explicación es, bueno, como Tasmania es mucho más pequeña que Australia, al quedar aislada, un menor nivel de población te da un menor nivel de desarrollo tecnológico porque, bueno, hay menos gente para proponer ideas, para inventar cosas, para interactuar, etcétera, ¿no? Entonces es como un evento, eventos shocks, ¿no? Digamos que te pueden tener efectos persistentes, ¿ok? Y una tercer canal es el canal de tipo que puede provenir por también, digamos, actividades específicas en donde predominan fenómenos de tipo path dependence convencional. Por ejemplo, él cita un ejemplo de un paper de Comin y compañía sobre tecnología, ¿no? En donde esta gente argumenta que, no me acuerdo exactamente cuándo, pero en algún momento, 1000 o algo por el estilo de antes de Cristo, hay una correlación entre el avance tecnológico de esas sociedades en miles de años atrás, reflejado en, ¿no?, los utensilios y las técnicas que utilizaban, según lo que recoge la investigación arqueológica histórica, y los niveles de desarrollo tecnológico hoy. Es decir, con una sociedad parte por algún motivo con un stock de conocimiento tecnológico mayor o acumula algún stock de conocimiento tecnológico mayor, esa ventaja sobre las otras sociedades se tiende a amplificar, ¿no? O a mantener al menos a lo largo del tiempo, ¿se entiende? Entonces hay otros canales, estos canales no son ni las instituciones ni
no son las instituciones de los colonizadores ni las domésticas, sino que son otras cuestiones o eventos históricos, shocks históricos, como la elevación del nivel de las aguas o, por ejemplo, el canal de path dependence a través del aprendizaje tecnológico. Luego también hay otros ejemplos que pone Null y que donde se conecta historia y geografía, que es la tesis de Diamond sobre el origen ¿no? digamos, de la superioridad europea sobre el resto del planeta. Ese es un ejemplo muy lindo, ¿no? de una explicación histórica de las divergencias en los niveles de desarrollo que tiene que ver con el hecho de que la tesis de Diamond, las sociedades europeas tenían una mucho mayor proporción de animales y especies vegetales domesticables. Ustedes dirán, ¿no? Digamos, domesticables, y está bien aplicado el término, aunque sea vegetales, en el sentido que son especies vegetales que uno puede organizar. Perdón, ya vengo porque tengo la ventana abierta y me estoy empapando. Un segundo. Disculpen, estoy a 2 metros de la ventana, pero hay viento y me estaba pegando en la segunda ducha del día. Les decía, Diamond, lo hicieron, espero, dice, bueno, en Europa había mayor cantidad de especies animales y vegetales domesticables, lo cual te dio un excedente agropecuario inicial muy superior al de otras regiones, África, América, ciertas regiones de Asia, y eso permitió, por supuesto, permitió un mayor crecimiento de la población, pero también un proceso de división del trabajo y especialización, en donde una parte de esa población no tenía que dedicarse necesariamente a la producción, porque digamos, la productividad era más alta y por lo tanto puede emerger una división del trabajo en donde aparecen personas dedicadas a asuntos de gobierno, a asuntos militares, a pensadores, etc. Y luego también la idea de que Europa, al ser un continente horizontal, tiene menor diferencia de latitudes y menores obstáculos geográficos para la difusión de los conocimientos agrícolas y ganaderos y la aplicación de esos conocimientos en Europa, lo cual el conocimiento permite que ese conocimiento viaje más rápido y con menos obstáculos que en continentes donde hay obstáculos geográficos, por ejemplo el desierto del Sahara, en el medio entre África del Norte y África subsahariana, o son continentes verticales como el americano, en donde claramente lo que funciona en Canadá no funciona en El Salvador, ¿no? Y finalmente, por supuesto, otro ejemplo también de este tipo de canal que pasa por histórico es la tesis de Weber sobre la religión, ¿no? El impacto de la reforma protestante sobre la emergencia del espíritu capitalista. En fin, entonces, digamos, también uno puede pensar que la religión es parte de las instituciones, ¿no? Si quiere, pero no es el canal no es el canal de las instituciones del gobierno, sino de las instituciones no formales, por ejemplo, la religión, ¿no? Y el impacto de la reforma protestante. Entonces, resumen, los canales históricos incluyen el institucional, pero no están limitados al institucional. ¿Se entiende? Claro, pero lo que es instituciones está dentro de lo que es historia, entonces también. Por supuesto, totalmente. ¿Seguro? Sí, seguro. Es parte, pero no es el todo. Igual, profe. Sí. Habla vos. Perdón, ¿puedo No, hacer una pregunta? Porque yo no sé si tengo una falla me están apareciendo una serie de mensajes de el participante X, Brad, conectate. La compañera Sabrina, ¿dio el ok a que decidió la aplicación de costo de transacción? Pues yo no logro ver su respuesta. Simplemente para Sí, saber profe. si... Ah, ok, Le gracias. sirvió. Para quedarme tranquilo con eso. Gracias. Disculpa. Alguien estaba hablando. Perdón que lo interrumpí. Adelante. No, yo solo quería hacer el comentario que
la religión en muchos lugares, incluso en Europa, hasta mitad del siglo XIX, hasta ponían leyes. Digo, no creo que sea algo alejado del Estado. Nosotros tal vez hoy vemos a la religión y al Estado muy separados, más que todo en el lugar donde vivimos y en la Sí. época que estamos, pero No, tenés razón. De hecho, a ver, pero el caso de Weber justamente, hoy hay, no sé si lugares en donde esa religión dicta las leyes del Estado, ¿no? Digamos, en algunos países musulmanes, por ejemplo, la separación es bastante tenue, ¿no? Eh, y en el medioevo había una estrechísima relación, por supuesto, en Europa, entre religión y Estado. Ahora, justamente la tesis de Weber de la Reforma Protestante no es la religión actuando a través del dictado de leyes, sino la religión habilitando a la actividad capitalista como aceptable socialmente. No sé si todos conocen la hipótesis de Weber, pero tu pregunta está muy bien, pero justamente ese caso no va por el lado de las leyes, pero la cuento muy brevemente. Es fascinante, aunque por supuesto es discutible, pero lo que Weber dice es que la Reforma Protestante, y en particular las corrientes calvinistas, un poco menos el luteranismo, ¿no? En Alemania, tenían la idea de que existía algo llamado calling, vocación, ¿no? Digamos, lo que hoy llamamos vocación, pero esa vocación no era una vocación tipo, no sé, a mí me gusta hacer... ¿Están ahí? Porque de repente me desaparecieron, pasan cosas raras. De repente me desaparecieron todos. Me están escuchando, ¿no? O sea, mi conversación, mi reunión volvió a cero. Estoy en el segundo 015. Bueno, anyway, por suerte me escuchan. No es, de repente a mí ahora me gusta hacer ikebana o bonsai, no sé, no. El calling en las religiones protestantes era llamado el calling de Dios, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que dice Weber es que en el catolicismo ganar dinero era un pecado, en el siglo XIV, el siglo XV, Santo Tomás, etc. Y lo dice, ¿no? No es que Weber lo intente, hagamos. Si nos tomamos el trabajo de leer esos textos, te van a decir ganar dinero con el comercio es un pecado, prestar dinero con interés es un pecado, etc. En cambio, la Reforma Protestante dice, no, cada persona tiene un calling, tiene un llamado. Y tu llamado puede ser empresario textil en Ámsterdam. Y está todo ok, ¿no? Y si ganas mucho dinero, lejos de estar mal, es una prueba de que tu calling, tu vocación la estás desempeñando bien, ¿no? Entonces, el canal weberiano no va por las leyes. Pero, por cierto, sí seguro que puede haber que va por el lado de las instituciones informales, ¿no? Digamos, por la creencia en el pecado y en el cielo y el infierno, de algún modo, ¿no? Pero, por cierto, tenés razón, que aún hoy, insisto, por supuesto, como bien conocido, desde ya que en muchos casos la religión influye sobre el dictado de las normas formales, pero en particular esa hipótesis weberiana va por otro lado, ¿se entiende? sí, en otras materias había leído ese texto, pero bueno, justamente también la idea de centralidad, a mí siempre me pareció muy curioso que existieron millones y millones de religiones con millones y millones de dioses, pero las tres más fuertes que hay hoy en día en el capitalismo son las tres monoteístas, y las iglesias cobraban impuestos de manera centralizada, igual que las coronas en los primeros estados nacionales, o sea que para mí también había un desarrollo desde ese punto de las sociedades que centralizaron los gobiernos y centralizaron la manera de cobrar impuestos, de alguna u otra forma terminaron siendo mejores en el capitalismo. No sé si habrá alguna relación o no, pero por lo menos yo la veo un poco ahí. Bueno, No importa, dejo seguir la otra consulta. No, tranquilo. Acá, de hecho, eso es parte de lo que discute Bardan en su texto, no directamente, no necesariamente linkeado a religión, pero linkeado a la centralización temprana de las funciones estatales, ¿no? Digamos, y ciertamente en muchos casos la centralización de las funciones estatales vino de la mano de la religión, no en todas, porque creo que en la antigua Roma y la antigua Grecia la religión no jugó ese rol, pero en todo caso, en algunos casos seguro que sí, ¿no? Pero, y también podemos pensar que
que eso estuvo muy estrechamente vinculado también en las experiencias de desarrollo más intensas en América, antes de la llegada de los colonizadores en México y en Perú, ¿no? Donde también religión y Estado estaban intrínsecamente relacionadas. Pero bueno, evidentemente son todas hipótesis, ¿no? Porque estamos hablando de fenómenos tan macro que nadie puede aspirar a decir vamos a validar esta hipótesis con alguna experiencia, con algún ejercicio econométrico, ni mucho menos. Son como una exploración de los determinantes más últimos, ¿no? La hipótesis de Diamond, esto es lo que vos estás diciendo, las religiones monoteístas, ni siquiera va a explicar por qué Corea del Norte es más pobre que Corea del Sur. Tiene que ver, ¿no? Es decir, ¿por qué algunas sociedades empezaron más adelante que otras, ¿no? En un sentido más general. Así que bueno, es una exploración fascinante, por suerte, en economía, por suerte por lo más para mí, hace 20 o 30 años hubiéramos dado esta clase y seguramente muchos alumnos hubieran dicho, pero la economía mainstream no considera el papel de la historia en el desarrollo, la política, etcétera. Y tendrían razón, ¿no? Porque todo eso estaba como en las afueras del margen. Yo te digo, ahora sí, ¿no? Ahora yo vengo como Nun y te digo, y mira, capaz que lo de Weber está bueno y podemos escribir un paper y me lo publican en algún journal bueno si logro darle encontrar alguna manera de ponerlo no con una mera idea o intuición, sino como una teoría, con algún modelo, con algún enfoque más formal, o meterlo en algún framework de instituciones, etcétera, o encontrar, si se pudiera, alguna variable instrumental que me permita hacer alguna econometría, etcétera. Por lo menos esto está en el juego de vuelta de la discusión, ¿no? Y por supuesto, pero de vuelta, estos macro fenómenos históricos nunca vamos a lograr ponernos de acuerdo sobre su importancia relativa, ¿no? Pero son ideas interesantes. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Por el chat o por...? Hola, profesor, ¿cómo te va? Hola. Ya que habías tocado medio los distintos aspectos del texto de Nun, de la parte de cultura, de tecnología y de geografía, ¿no podrías darme un breve repaso de los equilibrios múltiples, que no lo entendí del todo, por favor? Pero hablamos de Nun, no, digo, cambiamos de tema, ¿no? Bueno, tanto en Nun como en Bardane, en los dos hace como estos cuatro ítems, ¿o no? Me pareció. Sí, pero porque los equilibrios múltiples, no te estás refiriendo a lo que vimos en la unidad 2 de equilibrios múltiples por rendimientos crecientes a escala o dependencias. Me estoy refiriendo al path dependencia del... Ok. Ah, perdón. Sí. Bueno, claro. A ver, está muy bien, perdón, solo para clarificar. Justamente, un poco la idea es esta, ¿no? Digamos, el modelito básico de Solow que vimos, ¿no? Hace un ratito, hay un único equilibrio de steady state, ¿no? Y de repente alguien viene y te dice, no, suponete que la tasa de ahorro es endógena, ¿no? Y cuando los países son muy pobres se ahorra muy poco y tenés un equilibrio múltiple. Pues ese equilibrio múltiple viene dado no por la historia, sino viene dado por el comportamiento de una cierta variable, ¿no? Que puramente económica, que es el nivel de ahorro de las familias, ¿no? En cambio, cuando yo te digo, y mirá, si no se hubiera elevado el nivel de los mares, Tasmania, cuando el día que llegaron los ingleses a Australia, los tasmanios y los australianos no hubieran existido siquiera, ¿no? Y serían parte de la misma sociedad y entonces Tasmania tenía dos futuros por delante. Un futuro como parte de la misma isla que Australia, y un futuro separado por el ascenso del nivel de los mares. Y potencialmente, por supuesto, tenía N futuros posibles porque podrían haber ocurrido muchísimas cosas, ¿no? El asunto es que, entonces, cada bifurcación de la historia te abre, ¿no? Te saca algunos equilibrios posibles, algunos futuros posibles y te deja otros, ¿correcto? Y entonces es como
esos shocks, como el ascenso del nivel de los mares, o podría ser la Segunda Guerra Mundial, o etcétera, te generan, ¿no? Te alteran el sendero de desarrollo de la sociedad. En ese caso estamos hablando, ¿no? de eventos históricos que pueden dar lugar a estos fenómenos de path dependence y dar lugar a estos posibles equilibrios, diversos equilibrios factibles en diversos futuros factibles, ¿no? Pero lo de Bardán es un poco distinto, porque lo de Bardán tiene más que ver con un juego, ¿no? Con un juego más, no estático, pero con un juego que no tiene tanto que ver con la historia, sino que, es decir, una determinada sociedad en donde se supone, supongamos que la sociedad está atrapada en un mal equilibrio institucional, por ejemplo, la élite bananera, ¿no? En Honduras. Hay diferentes juegos, cooperativos o no cooperativos, entre las distintas partes de la sociedad, y por lo tanto puedes tener muchos equilibrios institucionales, ¿no? Dependiendo de cómo caracterices el juego. Un equilibrio, el equilibrio malo donde estás, pero puedes tener otros equilibrios factibles en donde las partes negocian, cooperan, ¿no? De distintos modos, y entonces, según la matriz de pagos, ¿no? Que haya ante las acciones de los agentes, vos podés quedarte en el equilibrio malo o ir a algún otro equilibrio posible que resulte de interacciones diferentes entre las partes del juego, ¿se entiende? Entonces yo creo que en Bardán y en Nun la idea de equilibrio múltiple, digamos, para resumir un poco, ¿no? La idea de equilibrios múltiples que tenemos en unidad 2 tiene que ver con aspectos, si se quiere, ¿no? Si me dejan usar esta expresión, básicamente con factores de los determinantes inmediatos del crecimiento, ¿no? De vuelta, endogenizamos la tasa de ahorro, o aumentemos rendimientos crecientes a escala, ¿no? O metemos interdependencias entre las decisiones de los agentes, etc. Mientras que acá, en NUN, tenés más este tema, ¿no? Digamos, de shocks o eventos disruptivos que te mueven a la sociedad hacia un sendero específico dentro de múltiples, ¿no? Posibles futuros que esa sociedad enfrentaría sin ese evento disruptivo. Y en Bardán, en cambio, resulta más bien de diferentes posibilidades de negociación e interacción entre los agentes de un juego, ¿no? Y entonces, básicamente, en el extremo tenés un equilibrio malo, donde los actores no negocian, nada cambia y siguen todos pobres. Bueno, digamos, la sociedad sigue siendo pobre, en que algunos son ricos, y otro equilibrio, comillas, bueno, en donde puedes establecer algún win-win si logras que los ganadores le compensen a los perdedores, ¿no? Entonces ahí la idea del equilibrio múltiple surge de que no puedes garantizar que ese equilibrio cooperativo superior pueda materializarse dadas las dificultades para negociar arreglos y compromisos creíbles, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto, clarísimo la diferencia entre los dos textos. Gracias, Por nada. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Dudas? Todavía tenemos un rato. Recuerdo que tenemos nuestra última clase de consulta el jueves próximo, ¿no? Y el lunes 19 tenemos el examen. Pero la última clase de consulta, por supuesto, va a centrarse en la unidad 4, pero como pasó hoy, si hay dudas sobre las unidades 2 y 3, también van a ser bienvenidas. ¿Quién más quiere preguntar algo, comentar algo, discutir algo? Yo tengo una pregunta, profe, en instituciones y desarrollo. ¿Sí? Habla de, yo entendí, instituciones de manera exógena. Uh-huh. No entendí el sentido o sea, ¿en qué sentido las instituciones de manera exógena? No, a ver si entiendo bien a lo que te estás refiriendo, creo que sí. Si no es así, corregime. Pero esa discusión viene por lo siguiente.
primero viene alguien y te dice las instituciones son importantes para el desarrollo. Y quizás la persona que hizo eso con mayor impacto a lo largo de la historia del pensamiento económico en las últimas décadas fue alguien llamado Douglass North, al que tal vez ustedes han visto citar en alguno de los textos, ¿no? Premio Nobel, etcétera, un gran historiador económico que escribió textos súper importantes sobre, tratando de mostrar importancia de instituciones en el desarrollo, aunque él luego también extendió su interés a los países en desarrollo, pero originalmente, por ejemplo, una de sus preguntas básicas es por qué Inglaterra fue la potencia hegemónica de Europa y no España, ¿no? ¿No? De vuelta estamos como algunas de las preguntas de los compañeros en el siglo XVI. Pero luego, como todo economista que se precie, ¿no? Y esto lo digo un poco irónicamente, pero no tanto, dado los estándares de la profesión, empieza a decir, bueno, está bien, muy linda teoría, ¿tenés alguna prueba empírica de todo esto? Entonces, alguien viene y trata de hacer alguna regresión de crecimiento y meter como variable explicativa instituciones. Entonces yo te digo, a ver, la diferencia entre las instituciones, ¿no?, entre N países del mundo, ¿afectan las diferencias en los niveles de ingreso per cápita o afectan las diferencias en las tasas de crecimiento? Entonces, armo un panel de datos de países con un montón de variables y meto alguna variable o algunas variables que representen instituciones. Por ejemplo, ya hay muchas bases de datos que tienen incluso como índices compuestos, ¿no?, de calidad institucional, de libertades económicas. Algún compañero en la clase pasada hablaba de eso, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, supongamos que yo te digo, los países con más nivel de democracia crecen más rápido o tienen mayor nivel de ingreso per cápita. Y entonces alguien viene y te dice, para un segundo, ¿cómo sabes que esa variable democracia es exógena? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es exógena? Bueno, creo que todos hicieron econometría, ¿no? Pero lo recuerdo, es que una variable explicativa no puede ser endógena a la variable que querés explicar. ¿Qué quiero decir? Porque si hay una sospecha de que no es que la democracia hace que los países sean más ricos o crezcan más rápido, sino que los países más ricos son países donde la ciudadanía demanda democracia, se te fue el tacho la estimación econométrica, ¿está bien? Porque entonces ya la variable con la cual vos querés explicar la diferencia en la riqueza es sospechosa de depender de las diferencias de los niveles de riqueza entre países, ¿está bien? Entonces, lo que disparó ese cuestionamiento fue la búsqueda de una variable que representara a las instituciones o que pudiera funcionar como sustituto de las variables de instituciones, pero no fuera sospechosa de endogeneidad. Y entonces ese fue el golazo de media cancha de Acemoglu, en donde dijo, ok, a ver, ¿qué es lo que podría explicar las diferencias en contextos institucionales entre países hoy y que no dependa, que nadie pueda decir que depende de los niveles de ingreso per cápita de los países hoy? Entonces voy y busco una variable del pasado remoto. Y por ejemplo encuentro, ¿no será que las instituciones que hoy predominan en diferentes países dependen de algún hecho que tiene que ver con la colonización que tuvieron esos países hace 400 o 500 años? Entonces inventa esa hipótesis de que de la mortalidad, ¿no? Que tiene un cierto sentido, es decir, tiene una cierta intuición, ¿no? Digamos, si yo soy un explorador belga y llego al centro del Congo en África, donde hay animales peligrosos, nativos que me ven con mala cara, mosquitos que transmiten enfermedades mortales, etcétera, y bueno, voy a ver todo lo que encuentro por ahí, me lo voy a saquear y me lo voy a llevar a Bélgica, personas, marfil de los elefantes, materias primas, etcétera. En cambio, si yo soy un colono del Mayflower y llego a Nueva Inglaterra y me reciben indios amistosos encabezados por Pocahontas y nos hacemos amigos y festejamos el Día de Acción de Gracias, etcétera, y no tengo nada para saquear porque no hay mucha población, no hay elefantes con colmillos de marfil ni nada, me instalo ahí, empiezo a hacer cereales y construyo una democracia. Ok, lo estoy caricaturizando, ¿no? Pero digo, entonces, la idea es que esa variable, el riesgo de muerte de los colonos en 1600, no puede ser sospechosa de endogeneidad con los niveles de ingreso per cápita de hoy de los países, ¿está bien? Porque nadie puede pensar que la probabilidad de muerte de un colono hace 400 años en Ruanda está influenciado por el nivel de ingreso per cápita de Ruanda hoy.
Entonces, si yo logro mostrar que esa variable de mortalidad de colonos influencia positivamente las diferencias explica o ayuda a explicar la diferencia en los niveles de ingreso per cápita de hoy, y a su vez esas diferencias de mortalidad predicen las diferencias de calidad institucional hoy entre países, yo tengo una manera de aventar la sospecha de que las instituciones no ejercen una influencia exógena sobre los niveles de riqueza de las naciones. ¿Está bien? Pero no es que estoy intentando decir que las instituciones son exógenas, ¿se entiende? Porque las instituciones jamás pueden ser exógenas. Nadie en su sano juicio puede decirte que las instituciones que hoy predominan en Suiza son exógenas a la trayectoria de crecimiento, a los niveles de ingreso per cápita de ese país. Lo que vos tratás de mostrar es que pese a que existe esa endogeneidad, pese a que las instituciones también son a su vez influidas por el nivel de desarrollo de las sociedades, ejercen una influencia exógena, independiente, sobre esas diferencias en los niveles de ingreso. ¿Se entiende? Ni siquiera es que Acemoglu, por supuesto, es tan salame, y Acemoglu y compañía, de decir, la diferencia en los niveles de ingreso per cápita hoy se deben a la probabilidad de muerte de los colonos. No, 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 no. Lo que ellos están encuentra es una variable que ayuda a explicar las diferencias en las instituciones. No es que lo que ellos tratan de mostrar es que pueden probar rigurosamente que las instituciones ejercen una influencia exógena sobre la diferencia de los niveles de ingreso, pese a que, sin negar que a su vez son influidas por aquellas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, pero me perdí porque mi próxima pregunta iba a ser sobre la estrategia econométrica que relaciona a la mortalidad de los colonos. Sí. Y en esa parte me perdí un poco. Usted lo dijo recién, pero justo estaba anotando. Claro, que es que, es que la estrategia econométrica se controla una variable instrumental, ¿no? Digamos, porque acá el gran problema, yo no soy econometrista, por supuesto, y toco de oído. Trabajo con econometristas, pero toco de oído. Y muy de oído, pero digamos, básicamente, ustedes saben, cada vez más las estrategias de validación empírica descansan en ejercicios econométricos, nadie te cree estudios de caso, nadie te cree, no vas a presentar estadística descriptiva, etcétera. Y uno de los grandes problemas de cualquier ejercicio econométrico es tratar de demostrar que las variables que intentan explicar un fenómeno son realmente exógenas, ¿no? Una entre otras dificultades. Entonces hay, por ejemplo, hay estrategias para lidiar con eso. Una es hacer experimentos, ¿no? Sabrán ustedes de estos experimentos y de hecho vamos a hablar de este curso de experimentos. Entonces yo, por ejemplo, si intento decir, a ver, mira, si le doy una computadora a cada chico en la escuela, le va a mejorar el rendimiento escolar. Ok, entonces probame que esto funciona. Entonces yo agarro una clase o varias clases y a la mitad del curso le doy computadoras y a la otra mitad no. Eso es un experimento. ¿Ok? Y entonces veo, es como un experimento similar al que hacen las farmacéuticas con una vacuna, ¿no? Ahora que está tan de moda el tema. Muy bien. Yo no puedo experimentar con explicaciones sobre diferencias de los niveles de crecimiento entre los países, porque por razones obvias, no necesito explicarlas, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Por ejemplo, puedo intentar encontrar lo que se llama una variable instrumental, que justamente, ¿qué es? Es una variable que permite sustituir a la variable que sospechase de endogeneidad por una variable no sospechada o no contaminada de esa sospecha. ¿Está bien? Entonces esa es la estrategia econométrica. Es una estrategia de dos pasos. Primero vos decís, yo quiero probar que las instituciones influencian sobre el desarrollo, pero esa variable está sospechada de endogeneidad, la tacho. Entonces yo trato de buscar una variable que permita predecir las diferencias en la calidad institucional de los países hoy, que la quiero usar como variable instrumental para reemplazarla en la ecuación. Entonces, voy y pruebo con cosas. Por ejemplo, la colonización en el siglo XVI, que es insospechada de endogeneidad con las diferencias en los niveles de ingreso per cápita hoy. ¿Ok? Entonces, si logro probar que la diferencia de instituciones hoy está influida por lo que pasó con la colonización hace 400 años, yo puedo usar esa variable de colonización como una variable instrumental. La teoría no es, insisto, que Acemoglu sea tan idiota, ¿no?, de decir, mira, Ruanda es más pobre que Bélgica, que Australia, porque en Ruanda tenías más probabilidad de morirte cuando ibas a colonizar en el siglo XVI. No, no, no. Lo que él está diciendo es, es que
Ruanda es más pobre que Suiza, que Australia, perdón, por un problema de diferentes instituciones. Y ni siquiera está diciendo que todas las diferencias en las instituciones entre Ruanda y Suiza se deban al problema de la mortalidad. Lo que ha logrado probar es que hay una variable que puede sustituir a la variable instituciones en una regresión que intenta explicar las diferencias de los niveles de ingreso per cápita y te permite mostrar que las instituciones tienen una influencia exógena sobre el crecimiento, aun cuando la variable institucional, aun cuando las variables que hoy captan las instituciones sean sospechadas de endogeneidad. Es una estrategia econométrica para resolver el problema de la endogeneidad a través de encontrar una variable instrumental y de mostrar... Listo. Ahora entendí, profe, claro. Yo no hice econometría todavía. Entonces no conocía el término, pero está bien, ahora entiendo. Muy bien. Igual, no sé, es una pregunta media tonta, pero me parece muy loco que una variable de hace 400 años afecte una teoría para hoy en día. O sea, sería como el aleteo de la mariposa que puede generar un tsunami en África. O sea, es teoría del caos. Bueno, no sé. Porque una variable de hace 400 años que explique un fenómeno hoy, me parece muy loco pensarlo, por eso. Bueno, es una discusión interesante. No sé si es lo de la teoría de la aleteo de la mariposa, no, pero es un fenómeno ha habido, en Argentina. no, yo entiendo. Una de las críticas que se le hace es que justamente decir, bueno, ok, ponele que esas diferencias te las compro, ¿no? Y que efectivamente, si yo me parara en 1700, te diría la diferencia entre la emergente democracia estadounidense y la colonización europea en África se deben a esto, ¿no? Ponele, te lo compro. Entonces tu pregunta sería, bueno, y 300 años después, ¿por qué en Ruanda no pasó nada, ¿no? Siguió todo, ¿no? Siguió ese path dependence y nunca más, ¿no? Hubo ninguna reversión de eso. Esa es un cuestionamiento interesante, si va por ese lado tu pregunta. Sí. O sea, sería como que un evento hace 400 años nos justifica, digamos, cómo estamos hoy. Especialmente un evento que da lugar a cosas modificables por el hombre, porque tu objeción no aplicaría si yo te hablo de la separación de Tasmania y Australia, porque, y sabes qué, los tasmanos pueden haber hecho lo que quieran, pero subió el agua y ya, se separaron, ¿no? Digo, no hay mucho que hacer. Ahora, en cambio, si se trata de regímenes políticos, las sociedades pueden, ¿no? Digamos, ahora, ahí viene la defensa de ese enfoque sería, bueno, las instituciones disfuncionales son persistentes. ¿Por qué? Porque consolidan posiciones de poder difíciles de cambiar. Entonces, ahí vendría la respuesta a tu objeción, ¿no? Decir, bueno, una vez que creaste instituciones disfuncionales y medio que cagaste, ya está, ¿no? Digamos, creaste un set de intereses, una simetría tan grande de intereses, capacidad de negociación, etcétera, que resulta difícil de revertir, aun cuando pasen 400 años. Pero bueno, por supuesto es materia de discusión. Se los dije desde el principio. Acá no hay ninguna bala de plata para explicar nada. Son todas hipótesis que ponemos a discusión. Sí. Pero sí, es como que me quedo pensando en esto porque nunca había escuchado un ejemplo así. Entonces me llamó la atención. Bueno, por lo menos ya te llevaste algo nuevo del cursado de la materia de desarrollo económico del 21. Sí. ¿Quién más quiere hacer tienen preguntas, dudas, comentarios? Todavía tenemos 20 minutos. Yo tengo otra, profe. Bueno. Pero es de un tema anterior, el de los múltiples equilibrios. ¿La puedo hacer? Sí, claro. Es más una pregunta de definición. A ver. Habla de que uno tiene que tener en cuenta, eso entendí yo, ¿no? Las decisiones pasadas para tus decisiones futuras, digamos, de inversión. Sí. Entonces, textual, se invierte siempre que las decisiones de inversión individual estén por encima de las grupales. Entonces, yo me pregunté, ¿cuál es la definición de grupo? O sea, ¿cuándo pasa a ser una decisión grupal? Porque dos personas pueden ser un grupo. Sí,
pero no sé cuándo afecta. No, a ver, no, intento interpretar eso, pero ahora no me acuerdo exactamente la redacción del texto, pero la cuestión es esta, es que ahí no se trata tanto de decisiones del pasado, aunque, a ver, sí. Uno de los conceptos básicos detrás de equilibrios múltiples que se examina el texto de Rey es el tema de expectativas e historia, ¿no? Entonces las expectativas pueden estar influenciadas por la historia, ¿ok? La Argentina es un ejemplo divino para eso. Sí, bueno, uno puede pensar que esto es más o menos racional y que hay datos, comillas, objetivos más o menos favorables a esa hipótesis, pero aquí, ¿no? Ustedes ya están más cerca de recibirse que de empezar, así que seguramente les van a preguntar, ¿no? Seguramente pronto, o si ya no pasó, le van a empezar a preguntar sus familiares, amigos o la gente que le dicen que es economista, che, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? ¿No? Digamos, entonces, a la sociedad, y te lo preguntan, pero en realidad ellos ya tienen una respuesta, porque se han formado una expectativa después de vivir muchos años acá, y en realidad no quieren escuchar tu respuesta, sino que quieren que vos escuches Sí, quieren confirmar su la expectativa. aplicación de ellas. Y entonces ya encontrás gente que a mí más de una vez me dice, no, porque cada 10 años hay una mega devaluación, o cada X años. Sí. Bueno, no sé. Digamos, entonces la historia influye sobre las expectativas. Muy bien. Claro. Después, ahora, el ejemplo que vos estás poniendo tiene que ver con justamente esto llevado al nivel de quién toma una decisión de inversión en un determinado momento del tiempo. Entonces, si hay interdependencias en las decisiones de inversión, ¿y qué quiere decir con interdependencias? Si el resultado de mi inversión individual va a depender de lo que espero que hagan otros agentes, entonces mi decisión va a estar influida por las expectativas que yo tenga respecto de esas decisiones, en ausencia de una coordinación explícita. Si ustedes quieren un poco, si leyeron Keynes, la teoría general, un poco los animal spirits en parte son esos, ¿no? Es la cuestión de que las expectativas de los agentes, Keynes lo dice en algún texto, nosotros tomamos decisiones en base a lo que llamamos juicios de convención, y un juicio de convención posible es que todos los demás tienen razón. Y entonces yo hago lo que espero que hagan todos los demás, ¿se entiende? Si yo veo que todos los demás van y compran dólares, será porque el precio del dólar va a seguir subiendo, entonces yo también voy a comprar dólares, ¿ok? Entonces se producen fenómenos como de manada, ¿no? Digamos, uno no tiene un juicio autónomo sobre la rentabilidad de una determinada inversión, sino que está dependiendo del juicio que tienen los demás sobre eso. Entonces, la aplicación a nuestro problema sería básicamente la siguiente. Yo estoy en un determinado país en donde yo tengo un negocio X potencialmente rentable que examino, pero la rentabilidad de ese negocio depende de qué, de mi expectativa respecto de que otros empresarios de la economía van a tomar decisiones similares de inversión. Entonces, mi decisión individual de inversión se va a ver influida por cuán yo sea optimista o pesimista respecto de lo que van a hacer mis colegas, ¿está bien? Entonces, ahí yo puede haber una situación en la cual yo voy a decidir invertir si mis expectativas respecto del nivel de inversión del resto de los empresarios de la economía superan un cierto umbral, que me aseguran a mí que mi inversión va a ser rentable. ¿Ok? Entonces, si mis expectativas sobre lo que los demás van a invertir supera ese umbral, invierto, y si no, no. Ahora, por supuesto, esas expectativas, ¿cómo las formo yo? Y bueno, las formo en base a información, a una hipótesis sobre el futuro, pero también a mi experiencia del pasado, ¿no? En una sociedad donde repetidamente nos chocamos contra una trampa de pobreza, probablemente mis expectativas de que haya un gran ímpetu inversor en el resto de los empresarios de esa economía va a ser muy baja, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, es el problema de interdependencia de vuelta, un problema de interdependencia. Es un problema en donde la tasa de inversión, la tasa de retorno de una inversión no depende puramente de la decisión, de la suerte o capacidad o mérito del inversor, sino de lo que hacen los demás. ¿Y por qué podría producirse ese fenómeno de interdependencia? Y bueno, porque, por ejemplo, mi inversión va a depender el éxito de la inversión va a depender de la tasa de crecimiento de la economía de acá a 3 años, y la tasa de crecimiento de la economía de acá a 3 años
va a depender de las decisiones de inversión que tomen todo el conjunto de empresarios de la economía. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Muy bien. Gracias. Bueno, estamos ya cerca del final, pero todavía tenemos unos minutitos. Si alguien más quiere decir algo, preguntar algo. Bueno, esperamos un minuto más y si no, sí, si no ocurre ningún imprevisto, nos vemos comillas, el jueves que viene, ¿no? Por este mismo medio, esta misma hora. ¿Alguien más? Pregunta ya. Bueno, no hay arrepentimiento. Les deseo buenas noches, cuídense y nos vemos el próximo jueves para la siguiente clase de consulta. Si algunos quieren adelantar preguntas por el foro, intento contestárselo, pero igualmente está bueno porque las retomo en la clase en la clase de consulta y las desarrollo con más extensión. Si no, las recibimos el jueves que viene en vivo. Genial, gracias, profe. Que tengan buenas noches. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos.